Avísenme cuando ya puedan ver. Cuando puedan ver, obviamente, el PowerPoint. Ya se ve, profe. Sí, ¿ya lo Ahí. ven? Ya lo veo. Sí. Ya. Déjenme pegar esto acá que se me había olvidado ponerlo. Y empezamos. Ahora sí. Ya lo veo. Entonces, recordarles que, bueno, ayer tuvimos el control, el primero de los controles que vamos a hacer durante el semestre, y lo que se nos viene más cerca en cuanto a fechas es que el día viernes tenemos la prueba de humo de trenes, para que no lo olviden, para que revisen el libro, para que lo lean. Si ya lo leyeron, échenle una repasadita a las partes más importantes, a los nombres de los personajes, a las acciones centrales, etcétera. Véanse ahí algunos resúmenes también en YouTube, lean algunas cosas, algunos resúmenes también en internet que les permitan a ustedes como respaldar o ir refrescando algunas cosas que pudieron ver a lo largo del libro. Entonces, el viernes, no olviden que es la prueba del libro de humo de trenes. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿esas dos van a ser las únicas lecturas complementarias del segundo semestre? Sí, lo único que hicimos, Emilia, no sé si te acuerdas, que el año pasado teníamos 3 lecturas por semestre, y en el medio había una que ustedes elegían para hacer el trabajo ese de la lectura en familia. Sí. Ya nosotros lo que fue que sacamos esa lectura, que era como la voluntaria, la que ustedes podían elegir, y solamente dejamos 2 evaluaciones más separadas para que hubiera más tiempo entre ambas para poder leer con tranquilidad los libros. ¿Ya? Entonces esa fue la que sacamos y nos quedamos con las 2 evaluaciones que están como separadas temporalmente. Continuamos entonces. Título y objetivo del día de hoy: la obra dramática. Y el objetivo es mantener más o menos lo que hemos estado haciendo, que es leer para que ustedes conozcan una manera distinta de entender el mundo, de representarlo, y también de conocer formas de cómo se entiende el mundo, ya sea en épocas, en países, etcétera. Hoy día vamos a trabajar con la obra dramática como un tipo de expresión literaria que nos permite también conocer situaciones, conocer historias, etcétera. Entonces, título y objetivo, comenzamos. Vayan avisándome cuando tengan listo el título y el objetivo. Déjenme aceptar. Aquí se está conectando. Es la Sofía. Sofía. Sofía, ¿me escucha? Profe, está escribiendo por el chat. Entonces pues lo veo. Avísenme cuando estén listos con el título y el objetivo. Listo. Listo, profe. Ya. Listo. Ya. Listo, profe. ¿Quién no ha terminado todavía? Yo, ¿Todos? profe. Ya, avísenme cuando esté lista. Yo, profe. Avísenme. Bueno. Un segundo.
Listo, profe. ¿Ya? Emilia. Listo, profe. Ya. Entonces, para empezar, antes de irnos con la actividad inicial, como solemos hacerlo en las clases que tienen que ver más con materia, quiero que me cuenten qué relación existe entre este concepto de la obra dramática y la imagen que aparece en la portada. ¿Quién pudiera explicarme cómo se relaciona el título con la imagen? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué es lo que hemos visto en en otros tiempos, en otros años, etcétera? Cuéntenme. Yo la Connie, Connie, ¿De la Emilia? que las dos son unas obras. ya que ambas representan un tipo de obra, ¿cierto? Como una creación humana, por eso se le denomina obra. Emilia. Que ambos representan algo y además también viendo como detalladamente la expresión de la niña, Ujú. es como igual representa algo más dramático, por lo Ya. que por eso sería como una obra dramática la imagen, lo que Ujú. se relaciona con el nombre. Ya. Pregunta para todos ustedes. ¿Hay una diferencia entre una obra dramática y una obra teatral? Yo creo que sí, ¿Cuál sería la diferencia, Connie? Según tú. que una se ve en vivo y otra no. Ya, buena, es una buena idea para empezar. ¿Quién más quisiera agregar algo? ¿Qué diferencia hay entre Yo una? creo, Dale, Emilia. yo creo que tienen, si tienen, tienen diferencia de Ujú. que una obra dramática, bueno, además de lo que dijo la Connie, de que uno se ve en vivo y la otra no, Ya, que está bien, ojo con eso, te sirve como pista. em, una, como que el drama de la obra le cambia, hace como que quizás para alguna gente sea un poco más interesante. Ya, también puede ser una buena idea. Entonces, para comenzar esta idea de lo que vamos a ver sobre las obras dramáticas, vamos a entender dos cosas que son diferentes, pero están unidas, ¿ya? La obra dramática, efectivamente, es un texto que nosotros podemos leer, ¿ya? Y que a través de su lectura nosotros nos vamos a ir entrando en una historia y vamos a ir conociendo cosas que ocurren a través de el diálogo de los personajes. Por otra parte, la obra teatral es la manera de llevar este libro a un teatro para que la gente lo vea. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal? Es que la obra dramática uno la lee y la obra teatral uno la ve. Uno la ve en el teatro y el otro uno la lee en el libro, ¿ya? Entonces, se dice siempre que de una obra dramática pueden haber múltiples obras teatrales. Por ejemplo, el ejemplo más clásico de todos es el caso de Romeo y Julieta, que existe un libro, una obra dramática que se llama Romeo y Julieta, que la escribió William Shakespeare, ¿ya? Entonces ese libro está escrito por él y hay una versión, el libro es uno, el original, ¿ya? Y después, a lo largo de la historia, hay un montón, no podría dar un número porque me imagino que son miles de representaciones en el teatro de la obra dramática Romeo y Julieta. Entonces, cuando yo leo el libro, estoy leyendo la obra dramática y cuando veo la historia en el teatro, estoy viendo la obra teatral. ¿Se nota la diferencia entonces? ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí. Uno es el libro, el otro es la puesta en escena. ¿Ya? Vamos con la actividad inicial entonces. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que leer este pequeño fragmento de una obra dramática, ¿ya? Fíjense bien en lo que está en rojo. Luego, en la primera tarea que tienen que hacer es buscar en internet la definición de escena, pero busquen la definición en escena relacionada obviamente con el teatro, ¿ya? Porque les puede salir escena de cualquier cosa y lo que yo quiero es que lo busquen en relación al teatro o a las obras dramáticas. Después van respondiendo las preguntas de las 2 a las 8 que están relacionadas directamente con el texto, ¿sí? Se anota entonces título, actividad inicial y el número más la respuesta en su cuaderno. Son 8 preguntas, deberían demorarse 2 minutos. Les voy a dar 20 minutos para hacer esto a partir de ahora. Pueden comenzar. Si tienen dudas, vayan preguntándolo.
Acuérdense que la primera tarea tienen que buscar el concepto escena relacionado con el teatro, no con cualquier cosa. Debemos buscar el significado de escena. De la palabra escena, sí. Si tienen dudas, también le pueden preguntar a la profe. Denme un segundito, vengo al tiro. Volví. Profe, Agustín, en la definición aparecen dos. a ver, cuéntame cuáles. Una es del teatro y la otra es de la obra dramática. A ver, léeme las definiciones, ¿son largas? No, Dale, a ver, dámela. la primera es parte del teatro u otro lugar destinado a la representación de un espectáculo ante un público. ¿Ya? ¿Y la otra? Parte de una obra dramática durante la cual permanecen los mismos personajes. Ya, la segunda tienes que poner, porque la primera hacen como que es escena en lo mismo que teatro, como el lugar físico. Así que pon la segunda. Ok. Gracias. Hace referencia como al escenario. Como el escenario, claro. Si tienen dudas, pregunten. Profe, Simón, aquí encontré algo que no sé si está bien, pero se lo puedo leer sí, dale, dime. ¿Estás en la primera? en sí. Dale, a ver. Se dice, se conoce como escena a, a cada una de las partes que conforman una obra teatral. Uh-huh. ¿Sirve eso? Sí, dale, ponla nomás. Ya. Ya pasaron 5 minutos.
Profe, en la 3 me estaban pidiendo la diferencia del hombre y del perro. Sí, ¿cómo se comportan? ¿Cuál es la Ay. diferencia que hay entre sus comportamientos? Profe, Santiago, no entiendo la 7. ya mira, te están diciendo qué cosas se expresan o qué cosas se dicen en los paréntesis. ¿Qué son esos paréntesis? ¿O qué es lo que señalan? Ah, ok. Profe o Connie, profesora, no entiendo la 5. ya te están preguntando dentro de la historia cuál es la razón por la que el hombre finalmente sale con el perro. Ah, ya. Ya pasaron 10 minutos. Listo, profe. Ya terminé. Ya. Vayan avisándome cuando terminen.
¿Quién va en la pregunta 5 o menos de la 5? Yo. Yo Yo voy más de la Yo. pregunta 5. ¿Quién va más de la 5? O sea, la 6, 7, 8. Yo voy a la y la 5. Yo. Yo, Ya. profe. Les quedan 8 minutos. Profe, yo voy en la 4. ¿La 4? Sí. Terminé. Ya. Profe, ¿me puede explicar la 7? Simón, lo que te preguntan en la 7 es qué es lo que se dice dentro de los paréntesis, qué cosas se presentan dentro de los paréntesis. Por ejemplo, saltar, bailar, cantar una canción. ¿Qué son esas cosas? ¿Cómo se les llama? Simón, No me acuerdo. ¿cómo se llaman las palabras que representan, o sea, qué son los verbos? Simón, esa es la pregunta que tenía que hacerte. ¿Qué es un verbo? Una palabra que expresa qué cosa. Una acción. Una acción, ¿ya? Entonces, saltar, bailar, cantar, acariciar, dejar, son verbos. Entonces, ¿qué es lo que se expresa dentro del paréntesis? Acciones. Acciones. Acciones realizadas por los personajes. Quedan 5 minutos. Profe, el Roberto dijo que no entendía la pregunta 3. La 3. En la 3, Roberto, si me estás escuchando, la pregunta 3, lo que te piden es que digas cuál es la diferencia entre el comportamiento del perro y el comportamiento del humano. Hay una diferencia como clara en su actitud. La pregunta es cuál es esa diferencia. Gracias, Alexander. El Roberto puso A, ya, gracias. Gracias, Emilia. ¿Y la 8? La 8. Sí. Ya, mira, nosotros las clases pasadas estuvimos viendo leyendas, estuvimos viendo textos narrativos, ¿ya? Entonces te están preguntando qué diferencia hay entre este texto que acabamos de leer y textos como las leyendas o los textos narrativos que vimos en clases pasadas. Que ¿Texto? este texto Uh-huh. es como una historia, pues no es o sea, No, porque ahí estarías dando un elemento en común, porque las leyendas y las narraciones también son historias. pero falsas. No necesariamente. Inventadas quizás sí, o ficticias, pero no sé si falsas necesariamente. ¿Y qué me están preguntando qué cosa? ¿Qué tienen de diferente este texto que acabas de leer con otros textos que leímos antes, como las narraciones, por ejemplo? Ah, ya. Profesor, Connie, listo. ya. Quedan los últimos 3 minutos.
Profe, Dígame. una pequeña pregunta que no se trata tanto de esta actividad. Ujú. Por ejemplo, la idea de hacer como un comercial de un yogur, por ejemplo, Ya, tiene que aparecer un tanque, ya. o sea, parece de verdad un tanque y el que va a hacer la película o el creador de la película tiene que pagar por la gasolina del tanque y toda la cosa. Claro, pues el que hace el comercial, el que lo graba, es quien paga por todo eso. Ah, Ahora, por ejemplo, si ese comercial es para una marca, supongamos para Soprole, ¿ya? Después, cuando yo, director, que soy el que hace el comercial, le cobro a Soprole el valor que yo le voy a cobrar por ese comercial, dentro incluye el valor del tanque, de la gasolina, todo. es que yo me refería a que el actor, o sea, no, en verdad, el que crea la película tenía ganas de hacer la película, no que le pidieron que lo hiciera. Ah, sí, pues ahí lo paga él, pues. Él tiene que invertir todo eso. Ah, ya. Último minuto. Último minuto. Y justo yo voy a la última pregunta. Último minuto, último minuto. Profe, no sé qué diferencia puede ser entre las narraciones y la obra dramática, como que no se me ocurre. Si no, no se te ocurre nada, déjala en blanco y después resolvemos todo juntos. Ya. ¿Ya? Ya, muchachos, estamos en la hora. Vamos a empezar a revisar entre todos la actividad inicial. Entonces, pregunta número 1 o actividad número 1, busca en internet la definición escena. Necesito 2 personas que me den sus respuestas. Yo. Yo la Yo la Connie. Connie, Emilia y escuché, espérame, y escuché a alguien más, una voz de un hombre. Yo. Al Nico. ¿Nicolás? El Nico. Ya, entonces, Connie, Emilia y Nicolás. Comiencen. Parte de una obra dramática durante la cual presenta los mismos personajes. Ya, entonces, ideas que nos vamos a quedar. Una escena para iniciar así como con esta idea del teatro es una parte de una obra dramática. O sea, nos están diciendo efectivamente que las obras dramáticas parece que se dividen en pequeñas partes. Ya una de esas partes son las escenas. Y lo otro que decía la Connie es que cuando hay una escena, pareciera ser que esta parte, esta pequeña parte, mantiene siempre los mismos personajes. Emilia, aunque sea igual, léemela. No creo que sea la misma, pero léela, dale, a ver. Sí, de hecho es la misma. Dale. Se parte de una obra dramática durante la cual permanecen los mismos personajes. Ya, entonces, parte, o sea, efectivamente, nuevamente hablamos de que la obra se divide en partes, ¿ya? Y esta pequeña parte lo que tiene como característica principal es que siempre van a estar los mismos personajes, no cambian en esta pequeña parte. Y, Nicolás. Tengo la misma definición. Ya, entonces, para que nos mantengamos con la idea, entonces la escena es una parte dentro de la obra teatral o dentro de la obra dramática donde los personajes no cambian, se mantienen los mismos personajes. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá es una escena, no porque solamente lo diga acá, sino porque solamente participan 2 personajes y ninguno más, ¿ya? Entonces, si apareciera un nuevo personaje, ¿sería la misma escena? No. No, porque al entrar un nuevo personaje sería una nueva escena, porque según la definición, para que una escena ocurra, se tienen que mantener siempre los mismos personajes dentro de la historia, ¿ya? 2, según lo expuesto en el texto, ¿por qué el perro se pone tan feliz cuando llega el hombre? Yo la Connie. Connie. Porque quería salir rápido porque no aguantaba las ganas de ir al baño. Perfecto, entonces la razón por la que el perro se pone tan feliz es porque él quería salir como para ir al baño, entonces al llegar el hombre entiende que va a poder salir. Perfecto. 3, ¿qué diferencia la actitud del perro con la del hombre dentro de la historia? Yo la Connie. ¿Y Emilia? Emilia. Que el perro estaba adrenalínico ¿Ya? y el hombre estaba muy cansado. Perfecto. Connie, ¿querías agregar algo?
Sí, que la actitud del perro era como más infantil y la del hombre era como más serio y estaba cansado y el perro alegre. Ya, perfecto. Entonces, en el fondo lo que podemos ver entre ellos dos es que el perro está como muy exaltado, muy motivado, muy enérgico, y el hombre está muy apagado, muy cansado, muy agotado, según lo que dice el texto. ¿Ya? 4. 4, ¿cierto? Sí. ¿Por qué el perro tenía tantas ganas de salir? Eso ya la habíamos Yo le visto, ¿no? miré Ah, sí, dale, dale. porque quería ir al baño. Sí, creo que se parece mucho a la pregunta 2, no me había fijado. Pero claro, efectivamente era porque el perro tenía ganas de ir al baño. ¿Ya? Seguimos, 5. ¿Por qué crees que el hombre decide finalmente salir junto al perro? Yo la Yo, Connie, Emilia, Connie y Emilia. porque el perro lo molestó tanto, tanto y dijo, ya, bueno, salgamos. ¿Ya? ¿Lo La molestó deja así mucho, Connie? como, sí, yo creo. Profe, yo Ya, tengo bueno. otra. yo, Profe, yo tengo Emilia, otra. espérame, Emilia, Antonella y Javiera, creo, ¿no? sí, Ya, en ese orden. ya, porque se lo pidió con cariño. Ya, también porque le habló con cariño, puede ser una buena respuesta. Siguiente. Yo puse que estaba, vamos a las 5, ¿cierto? Sí, Porque yo puse porque el perro se le notaba la felicidad de salir y ya, el dueño quiso llevarlo. ya. ¿Quién más? Javiera, parece que tú vas con la última. Sí, porque el perro le insistía en que quería salir. Ya. Para mí parecer, cuál es la respuesta más correcta para que lo tengan claro? El perro en esta parte, cuando el hombre le dice que está cansado, lo que hace, le dice, sí, yo entiendo que tú estés cansado, le dice. Debe ser muy agotador estar fuera de la casa todo el día haciendo quizás qué cosa, ¿ya? Y ahí le pide, por favor, te lo pido, salgamos ya. Entonces el perro, en este apartado, se muestra como comprensivo con el hombre. Le dice, mira, yo entiendo que estés cansado. Entonces el hombre dice, pucha, si el perro me entiende, yo también tengo que entenderlo a él, que debe ser fome estar encerrado todo el día, entonces lo voy a sacar. Entonces la respuesta más correcta es porque el hombre entiende que el perro necesita salir como el perro entendió que él estaba cansado. ¿Ya? Entonces, al entenderse uno al otro, deciden efectivamente salir. Esa es como la respuesta más correcta, según mi parecer. Sintió empatía. Claro, sintieron empatía. Esa es como la palabra más correcta. Muy bien. 6. ¿Cómo reacciona el perro cuando el hombre decide salir con él? Yo la Connie ¿Connie? reacciona feliz y le dice, eres el mejor compadre, te quiero. Ya, entonces, reacciona feliz. ¿Ya? ¿Quién más? Emilia. Emilia, dale. Reacciona con alegría y emoción. Reacciona con alegría y emoción. ¿Ya? Pregunta. Emilia, si quieres responderme tú, que estabas hablando recién de la emoción. ¿Por qué en este apartado, cuando el perro sale con el hombre, se escribe todo con signos de exclamación? Porque estaba muy feliz. Ya, entonces, los Le signos de decía exclamación, claro, ¿representan qué cosa? su emoción, su felicidad. Ya, entonces, el sí con signos de exclamación lo que representa es como un sí, como lleno de emoción, como un sí, como cargado de emotividad o de energía. Entonces, acá también es importante estos signos de exclamación. ¿Por qué? Porque si hay una persona, supongamos en el teatro, que tiene que interpretar al perro, él al ver estos signos de exclamación, ¿cómo tendría que interpretar ese sí? Yo, profe, ¿Ya la escucho? si sale con, por ejemplo, si no sale con signo de exclamación, uno diría sí, así, Claro. como sí. Y con signo de exclamación diría sí, así Como con más energía, ¿verdad? con energía y con emoción. Perfecto. Entonces, esos elementos son importantes a la hora de interpretar como las emociones dentro de los textos dramáticos. Muy bien. ¿Qué elementos de la historia se expresan mediante los paréntesis en rojo? Yo la Connie Connie. representa las acciones del personaje que está realizando. Ya representa acciones que el personaje está realizando. Emilia. Representa las cosas que hacen físicamente. Ya, bien. Entonces representan cosas, acciones, como decía la Connie, que se realizan con el cuerpo físicamente y que no tienen que ver con palabras, ya como por ejemplo saltar, bailar, acariciar, etcétera. ¿Ya? 8. ¿Qué diferencia existe entonces entre este texto y los textos leídos en clases anteriores? Yo, profe, yo, Agustín. Que se especifican los personajes que hablan, Ya, bien. también las acciones y no hay narrador. Perfecto, Agustín. Entonces, las principales
diferencias son la inexistencia de un narrador. Acá todo lo que nosotros vemos o todo lo que leemos lo sabemos a través de los personajes. Se nos indica efectivamente quién es quién cuando hablan, lo que no ocurre en otros textos. Y además, en los paréntesis se nos presentan acciones, ya acciones que, decíamos anteriormente, se realizan a través de lo físico del cuerpo, más que el tema de las palabras. Esas son las tres diferencias. Agustín, le pegaste así como el palo al gato, como se dice. Muy bien. Continuemos. Yo justo también había puesto lo lo del narrador. Como es un De texto repente se me ocurrió. dramático, no tiene narrador porque los textos narrativos tienen narrador. Entonces ahí está la principal diferencia. Vamos entonces con la definición de la obra dramática. ¿Explico y después escriben o escriben y después explico? ¿Cómo quieren que lo hagamos? Escribir. ¿Escribir primero? Sí. Ya, empiecen a escribir entonces y después de que escriban les explico. Yo creo que con 10 minutitos tienen de más para terminar. Comience. Si tienen dudas, a medida que van escribiendo, igual pregúntenme porque así como que profundizamos más en lo que están escribiendo.
Avísenme cómo van. Yo voy en qué realiza. De- El tercer punto. Tercer punto. Sí, ahora yo voy en el tercer punto también. Ujú. Empezando. Quedan 3 minutos y medio. ¿Van a necesitar más tiempo? Sí. Sí. Ya. Sí, Sí, profe. Una vez que suene la alarma, les agregamos, yo creo, unos 5 minutos más y vamos viendo cómo avanza. Profe, Dígame. en el cuarto punto donde dice a esto se conoce con nombre de virtualidad teatral, Ujú. no se pondrá no, no se le pone a esto se le conoce o se conoce. Sirve de los dos casos. Podrías poner a esto se le conoce con nombre o tal como está. Sirve de las dos maneras. Como a ti te suene mejor, escríbelo. Ok.
¿Cuánto tiempo más? Yo creo que unos 15. Con 15 minutos es imposible que te puedas tanto. No, yo creo que con unos 5 minutos está bien. O unos 10. Ya, les voy a dar 7, ya, porque está como en el medio. 7 minutos entonces. Ahí después vemos si necesitan un minutito más para terminar. Profe, Dígame. yo he escuchado obras eh, que tienen narrador. Sí, pero no se le llama narrador. ¿Cómo se le llama? Es que normalmente es como una voz, como la voz en off, por ejemplo, que te dice así como que hace el contexto. Te dice así como, en esta historia conocerán a tal personaje que vive en tal pueblo y que su historia cuenta que no sé qué. Y después aparecen los personajes y empiezan a hablar. Ya eso no es un narrador como tal, porque él solamente hace el contexto. ¿Y de dónde nace esa voz? Nace de que en el teatro como griego, en el origen del teatro, había un coro. ¿Ya? Y ese coro cantaba antes de que los personajes actuaran. Y con el tiempo evolucionó a esta voz en off porque simplifican nomás, ¿ya? Pero no es un narrador propiamente tal. Ok, profe, gracias. Terminé, profe. ¿Ya? Profe, y el Roberto también terminó. Gracias, Antonella. De nada. Terminé, profe. ¿Ya?
Profe, voy y Dígame. vuelvo. Bueno. Quedan 2 minutos. Listo. Listo, profe. Ya. Profe, ya terminé. Ya. ¿Quién no ha terminado todavía? ¿Todos terminaron entonces? Ya, comienzo con la explicación. Entonces, hablábamos al comienzo de la clase cuando yo les conté esta diferencia entre una obra dramática y una obra teatral, que efectivamente las obras dramáticas son un tipo de texto muy diferente a otros que hemos estado viendo, ¿ya? La obra dramática es un texto que está pensado para que la gente lo interprete, o sea, para que la gente actúe esta obra en el teatro, ¿ya? Entonces, quien escribe la obra dramática, que es distinto a quien lleva la obra dramática al teatro, quien la escribe es el dramaturgo, ¿ya? Quien lleva la obra dramática al teatro es el director teatral, para que tengan como ojo con la diferencia, ¿ya? Entonces, la obra dramática pertenece a un género totalmente distinto al narrativo. Este género se llama dramático. ¿Y cuál es la diferencia más importante? Es que las obras del género dramático, o sea, las obras dramáticas, van a expresar sus historias a través del diálogo de los personajes. O sea, no necesitan de una voz, no necesitan de un narrador para contar la historia, sino que son los personajes mismos, a través de sus diálogos, a través de sus palabras, quienes nos cuentan lo que ocurre, y a través de sus acciones, quienes interpretan lo que está pasando, ¿ya? Entonces, estos textos, que son totalmente distintos a las narraciones, están pensados, están diseñados y escritos para que alguien los tome y los ponga en un teatro con personajes reales para que la gente los pueda ver. ¿Cómo se le llama a esto? Se le llama virtualidad teatral. O sea, toda obra dramática tiene la virtualidad teatral. ¿Qué significa esto? Que tiene la potencialidad o tiene la posibilidad de ser tomada y ser llevada a un teatro para que personajes actúen y nosotros podamos verlas en vivo, ¿ya? ¿Se entiende la idea de lo que es la virtualidad teatral, cierto? ¿Sí? Sí. ¿Queda claro? Sí. Entonces, virtualidad teatral Sí. es la posibilidad que tiene la obra dramática de que alguien la tome, la ponga en el teatro y nosotros podamos verla de manera directa con personajes actuando, con escenografía, luces, etcétera, ¿ya? Entonces, como los personajes, a través de sus diálogos y a través de lo que ellos hacen, nos permiten conocer la historia, nosotros no necesitamos de un narrador. El narrador en dramática no existe, ¿ya? La Emilia me preguntaba cómo se llama esta voz que de repente aparece. Normalmente esa voz es un coro, ya es un coro de personas cantando y que nos cuenta ciertas cosas, o es una voz en off. ¿Qué significa voz en off? Es una voz que nosotros escuchamos, pero que no sabemos de dónde viene, que la hace una persona con un micrófono y que sale por los parlantes en el teatro, etc. ¿Por qué no necesitamos narrador entonces? Porque los mismos personajes son los que cuentan, hacen y dicen los diálogos que nos permiten ir conociendo la historia, ¿ya? Entonces, los diálogos en la obra dramática tienen una estructura. Se presentan con un guión, el nombre del personaje, 2 puntos y las palabras del personaje. Vamos a ver qué ocurre en la actividad inicial. Tenemos el nombre del personaje, en este caso es Perro, que es un nombre de un personaje, ¿ya? Es un guión, el nombre, 2 puntos y el diálogo que él dice, ¿ya? Después tenemos el segundo personaje, guión, nombre, 2 puntos, diálogo. Ahora, hay otras obras donde no aparece el guión,
solamente aparece el nombre y 2 puntos. Lo importante sí es que aparezca el nombre y los 2 puntos para que nosotros sepamos quién es el que está diciendo cada cosa en cada caso. Pero normalmente la estructura, como les digo, es guión, nombre, 2 puntos y las palabras, ¿ya? Y finalmente, además de las palabras de los personajes y sus nombres para saber cuándo habla cada personaje, aparecen estos paréntesis que nos presentan acciones que los personajes tienen que hacer junto con los diálogos. ¿Por qué se ponen esas acciones entre paréntesis? ¿Por qué ustedes lo imaginan? Acuérdense de la virtualidad teatral. ¿Por qué creen ustedes que estos paréntesis son tan importantes? Para saber quién está hablando. No, porque ¿O para saber quién quién está está hablando, realizando? sabemos que es el nombre más el 2 puntos, ¿cierto? Con eso sabemos quién está hablando. Pero ¿por qué esos paréntesis? Ah, porque son las acciones que realizan los personajes. Ya, pero entonces, ¿por qué son importantes? Esa es como la pregunta. ¿Por qué es importante saber estas acciones? Para saber qué hace el personaje. Ya, muy bien. Entonces, cuando nosotros leemos una obra dramática, nosotros leemos estos paréntesis y sabemos, claro, que el perro lo que va a decir acá lo tiene que decir saltando. Entonces, cuando nosotros después lo vemos en el teatro con un actor, sabemos que el actor que está interpretando al perro va a tener que saltar mientras dice estos diálogos, ¿ya? Entonces, el texto no solamente nos presenta los diálogos de los personajes, sus nombres, sino que también nos va a explicar qué acciones deben realizar esos personajes mientras dialogan, ¿ya? Por ejemplo, si tienen que reír, si tienen que llorar, etcétera, nos van indicando el texto qué cosa tiene que hacer cada actor para interpretar al personaje en cada momento. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Genial. ¿Dudas con lo que escribieron? Porque nos vamos a quedar solamente con estos primeros conceptos. Entonces, dígame. No, profe. Sí. Lo que yo le iba a decir, por lo que yo le decía lo del narrador, que yo había visto, yo vi distintas obras y entonces creí que tenían un narrador, ¿Ya? pero ay, supusiste que ese era el una nombre, vez, digamos. sí, supuse que ese era el nombre al ser, porque al ser la persona que como que explica ciertas cosas que van pasando, que los personajes no, creí que ese era un narrador porque, bueno, Claro, así cumple tenía como el mismo entendido rol. que era. Sí, está bien, Sí. está bien, Emilia, porque claro, y de hecho, para ser como más específico, hay algunos libros donde el coro o esta voz que nos cuenta como algunas cosas de la historia le llaman narrador, ¿ya? Y también eso genera confusión. Es imposible que en una obra dramática haya narrador, porque el narrador, la función del narrador es contarnos toda la historia, todos los detalles, incluso lo que piensan en algunos casos los personajes. En cambio, en la obra dramática, el narrador, esta voz, es como un agregado, ni siquiera es tan importante. Si no está él, nosotros igual vamos a ver de qué se trata la historia, porque lo más importante es los diálogos de los personajes, ¿ya? Entonces, quiero que quede claro que en dramática no existe el narrador, sino que es una voz en off o un coro, digámoslo, o una voz X que nos cuenta ciertos detalles, ¿ya? Pero no puede ser un narrador porque no es lo más importante. En cambio, en narrativa, el narrador siempre es lo más importante. Sin él no sabemos nada, ¿ya? Para que quede así como, para que marquemos la diferencia. Y creo que en el ejemplo o la actividad que vamos a hacer ahora hay una cuestión que está relacionada con eso, ¿ya? Entonces, nos vamos con la actividad de cierre. Profe, Emilia. ¿en las obras teatrales puede haber un narrador o no? No. No es que no se llama narrador. ¿Ya? Es lo mismo. Cumplen una función parecida, ¿ya? Que es contar ciertas cosas, pero no en dramática o en obra narrativa, en obra teatral o en obra dramática no se llama narrador. ¿Por qué se los quiero aclarar? Porque después cuando nosotros, por ejemplo, yo le hago actividades de estas y yo le pregunto así como, ¿quién habla en la primera parte del texto? Y ustedes me dicen el narrador, eso no está correcto, porque el narrador no existe en teatro. ¿Ya? Se llama voz o coro o, no sé, voz en off, pero no narrador, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la actividad final entonces? Van a leer este pequeño fragmento, es muy parecida a la actividad inicial, ¿ya? Y van a ir respondiendo las preguntas.
pónganle ojo a las preguntas, porque las preguntas son un poquito más de interpretación en este caso, son un poquito más difíciles de responder, y empiecen a trabajar. Tenemos, de aquí a que termine la clase, como 20 minutos, a ver, 15, sí, casi 20 minutos, así que avancen nomás, y si no terminamos mañana al inicio, o sea, la próxima clase, después de la prueba, al inicio. Así que empiecen a trabajar y váyanme preguntando si tienen dudas. En la 2 no es necesario que hagan un gran dibujo, solo que sea claro. Profe, ¿Connie? ahí debo decir que qué está pasando ¿En cuál? en la primera. Claro, tienes que decirme para qué sirve ese párrafo. ¿Por qué está ahí? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que explica, digamos? ¿Cuál es el primer párrafo, profe? Sí, pues, este es el primer párrafo, todo esto Terminar que está acá arriba. hasta terminar. Hasta dentro de la terminal, claro, todo esto. Emilia, ¿me escucha? Sí. Mira, este primer párrafo, según lo que estábamos hablando, si tú lo entiendes como un narrador, funciona como un narrador, ¿sí o no? Sí. Ya, pero lo que está haciendo este párrafo es decirle al director, al que va a llevar como la representación al teatro, cómo él tiene que armar la escenografía, por ejemplo. Entonces, normalmente se le llama como contextualización, o incluso en algunos casos lo llaman acotación, o no sé, acotación al director, le llaman. ¿Ya? Entrega como detalles de cómo se tiene que presentar la escena. ¿Profe? Sí, eso mismo estaba pensando ahora, porque ahora voy a la pregunta 1, entonces quedé casi como... Y quería también saber si es que está bien ponerle explicación al director escenográfico. En algunas partes se les llama así, se llama explicación al director, acotación al director. ¿Eso explica el lugar en donde Gracias, profe. ocurre la historia? Simón, perdón. Soy yo. ¿Quién? Que escucho súper lejos. La Javiera. Javiera, que te escucho muy lejos. ¿Que eso explica el lugar donde se ocurre la historia? Ya, pero no solo el lugar. El lugar es una de las cosas que explica. Ah, ya. Profe, entonces... Escucho dos voces. Profe, entonces la función que tiene como el primer párrafo es como entender lo que va a pasar. Ya bien, también eso es otra cosa que nos presenta. Ya. Profe, Agustín. Desde algunas hasta terminal de buses, en el primer párrafo me confunde un poco. Cuéntame. Porque, a ver, algunas ventanillas con carteles que simulen ser nombres de distintas empresas de autobuses y un letrero que indique terminal de buses. Ya. Como que me confunde, no sé a qué se refiere. Ya, mira, en esa primera parte te están diciendo terminal de buses de una pequeña ciudad, ¿cierto? Entonces te están diciendo el lugar donde va a ocurrir el primer acto, ¿cierto? Después de los 2 puntos, te están describiendo cómo va a ser ese terminal de buses.
Entonces, en ese terminal de buses hay ventanillas. Ventanillas son como unas cabinas donde hay una persona sentada que vende los tickets para que tú te puedas subir al bus. ¿Ya? Entonces, esas ventanillas tienen carteles que entregan como los nombres de distintas empresas de autobuses. O sea, son diferentes ventanillas de distintos buses de distintas marcas, hay que decir. Turbus, Pullman Bus, no sé, etcétera. ¿Ya? Y hay un letrero grande que dice terminal de buses. Entonces te describen como la escenografía. Ok. Muchas gracias, profe. De nada. Entonces, ¿podría poner en la 1 descripción de la escenografía? Sí, pero no es todo lo que describe el primer párrafo. Profe, ¿Connie? la escenografía es como lo que está pasando ahí. La escenografía es el lugar donde va a ocurrir la acción. ¿Cómo? La escenografía lo que describe es el escenario. Claro. Es todo lo que está en el escenario, Connie. Entonces debo dibujar ahí que la niña se despide de la mamá y de Estás la... en la 2, ¿cierto? Sí. No, pues, porque ahí tú estás dibujando una acción y yo te estoy pidiendo que escribas la escenografía, no la acción. Pero ¿cuál sería la escenografía? No, como que no la encuentro. La escenografía es el terminal de buses. ¿Terminal de bus? Claro, con las características que te entregan ahí. Claro, o tú puedes relacionarlo con los terminales de buses que tú conoces y hacerte como tu propio escenografía de terminal de buses. Ah, ya. Gracias, profesora. Gracias, profesor. De nada. ¿Tienen alguna duda?
¿Cómo van? Bien. Bien. ¿En qué pregunta van? En la 2. ¿Están La haciendo el dibujo? 3. En la 4. En la Ya. 2. En la 3. Yo voy en la 2. Muchachos, ¿me escuchan? Sí. Sí. Vamos a seguir con la actividad, la clase subsiguiente, porque acuérdense que el día viernes tenemos la evaluación del libro, así que pueden dejar hasta donde llegaron nomás la actividad, obviamente se las voy a pedir después terminada junto con los apuntes y todo como lo hacemos siempre, y pueden ir a almorzar tranquilamente. Nos vemos el viernes y acuérdense de repasar la lectura, por favor, para que les vaya bien en la prueba. Ya, profe. ¿Ya? Cuídense mucho y nos estamos viendo el viernes. Chao, profe, que le vaya bien. Conéctense a la hora el viernes. Conéctense a la hora el viernes. Chao, chao. Chao. Chao, chao, Javi. Chao. Bien. Chao.
¿Profe? ¿Javi? No. Emilia. No, sí. Dime. ¿Le llegó el correo con la tarea?